Buen día a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, medidas de protección a la salud que deberán cumplir las escuelas de nivel primaria y secundaria. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad es grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompaña, esto con el fin de registrar su asistencia. Para esta actividad nos acompaña la maestra Marlene Sandoval Castañeda. Ella es médico veterinaria zootecnista, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra de Salud Pública y Administración de Hospitales, verificadora sanitaria, dictaminadora en la Secretaría de Salud desde el año 2005. Adscrita a la Agencia de Protección Sanitaria en el 2012 a la fecha en la Coordinación de Fomento Sanitario. Maestra, bienvenida. Le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Un favor, en 5 minutos nos vamos a conectar para comenzar. Tenemos un problemita técnico, pero en 5 minutitos podemos comenzar. Muchas gracias. Gracias, maestra. Les agradecemos a todos los participantes por su comprensión. Sí, disculpa, ¿me podría permitir el acceso para poder compartir pantalla, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Adelante, ya pueden compartir pantalla. Ok, buenas tardes. Una disculpa por la tardanza, pero bueno, vamos a comenzar. No sé si quieran que esperemos para que se integren más personas, como ustedes. Adelante, maestra, ya podemos comenzar con la sesión. Perfecto, muy bien. Entonces, no tengo ningún problema si tienen alguna duda y me interrumpen para poder aclararla. Para eso estamos. Es un poquito extensa la capacitación. Se va a dividir en 3 partes. Y si ustedes quieren que detenga o a lo mejor quieren que hagamos un descanso, lo podemos hacer. O bueno, me voy un poquito rápido. En algunas partes es un poco repetitiva, sin embargo, es muy conveniente seguir la secuencia que tiene esta capacitación porque justamente es como se va a empezar a evaluar cuando se hagan las visitas. Entonces, voy a comenzar a pasar la presentación. Ok. Muy bien. Ok, bueno. La capacitación, como les comenté hace un momento, se va a dividir en 3 etapas. La fase A, que son las medidas específicas en salud, higiene y limpieza que tiene que tener cada escuela, específicamente primarias y secundarias. La fase B va a ser medidas sanitarias generales que se van a implementar en este regreso a la escuela. El control de ingreso, egreso y las medidas específicas, pero en cada área, la fase D, hay algunas consideraciones especiales que se van a tomar en cuenta, los anexos y los recursos con los que vamos a contar. En los anexos nosotros incluimos la parte de las señaléticas y alguna información extra que a lo mejor les puede ser de mucha utilidad en el caso de que ustedes quieran integrar en su escuela, en sus centros educativos, alguna infografía. Entonces, bueno, como introducción a esta capacitación, hay que tomar en cuenta que el 11 de marzo del 2020 se declara la emergencia sanitaria en nuestro país con motivo de la pandemia por el virus del SARS-CoV-2
o considerado, o COVID-19 considerado ya un evento pandemia, por lo que, bueno, se consideraron ciertos aspectos y entre ellos fue la suspensión de actividades en escuelas. Esa fue como la principal emisión que se dio de una disposición que fue emergente y necesaria para evitar el riesgo de algún contagio, sobre todo en este tipo de nivel educativo. También se redujeron algunas actividades administrativas y actividades en oficinas, en corporativos, incluso en algunos establecimientos mercantiles. Y solamente se quedaron vigentes los establecimientos que eran sumamente necesarios. Entonces, por lo tanto, se emiten ciertos lineamientos y todo es conforme a un comité de monitoreo. Este comité de monitoreo está integrado por varias dependencias, entre las cuales se encuentra la Secretaría de Salud. Justamente a nosotros nos integran en este comité para poder dar paso a lo que es el semáforo epidemiológico, que es el que ha venido cambiando. Y bueno, en marzo del 2020 se encontraba en color rojo, por lo cual era prohibido abrir escuelas o centros educativos. Hoy día, pues, se publica en el Diario Oficial el día viernes 15 de octubre para ser exactos, la publicación hace referencia a que entramos a semáforo verde y pues por lo tanto estamos ya en el punto en el que tenemos que volver. Ok, el objetivo principal de este documento pues va a ser establecer las medidas que se necesitan para evitar la propagación de este virus, que ahora conocemos ya distintas variantes de este virus, y bueno, va a ser específicamente para nivel primaria y secundaria. Es importante que tomemos en cuenta que esta población, específicamente esta población, no ha sido vacunada, por lo tanto, está en riesgo. Consideramos que el riesgo de contagio es alto y que además pues se potencializa al estar en un centro educativo donde los niños aún son pequeños, a lo mejor no tienen tanta conciencia, han estado confinados cerca de 2 años, están en casa, están resguardados y es complicado en ocasiones el que ellos tengan pues la disciplina, el hábito de traer el cubrebocas durante 6, 8 horas continuas. Es muy complicado. Pero bueno, este tipo de situaciones pues nos vamos a encontrar de aquí en adelante porque finalmente esto no ha terminado. La pandemia tiene ahora ya diferentes aristas porque como les mencionaba hace un momento pues hay otras variantes. Entonces va a ser un poco complicado empezar a educar a los niños después de 2 años de confinamiento en casa a que regresen a las aulas y a que tengan estas medidas de salubridad. Entonces, por esta razón, por la delicadeza del evento, son de observancia obligatoria. Y obviamente también corre peligro pues el personal que va a estar ahí. A lo mejor está un poco más protegido porque ya la mayoría de los profesores ya cuenta con la vacuna. Sin embargo, nadie está exento porque esté vacunado de presentar la enfermedad. Probablemente la va a presentar en menor grado, no va a ser a lo mejor tan agresiva, pero finalmente la puede presentar, ¿no? Entonces, por eso es importante que se sigan al pie de la letra estos lineamientos. Se tienen que cumplir, obviamente, se pueden consultar en el portal de medidasanitarias.covid, ahí también ya están publicadas, en nuestra página también ya están publicadas. Y bueno, vamos a comenzar con lo que significa COVID-19. No voy a mencionar todo lo que define esta capacitación, pero lo más importante, pues vamos a hacer un poco de énfasis en ello. Es una enfermedad causada por el virus del SARS-CoV-2, COVID. Como definición operacional vamos a observar casos sospechosos. Casos sospechosos son todas aquellas personas que van a presentar 2 o más síntomas asociados a COVID-19. EPP, pues son equipos de protección personal. Esta va a ser cualquier equipo
que pueda protegernos de generar una lesión, de generar un peligro ambiental riesgoso, o un dispositivo que va a evitar que la persona tenga contacto con la otra. Esto puede ser gogles, careta, cubrebocas, guantes. Todos estos equipos los vamos a definir como equipos de protección personal. Personas de situación de riesgo o vulnerabilidad, bueno, van a ser todas aquellas personas que presentan alguna de las siguientes condiciones. Siguen siendo vulnerables las personas mayores de 60 años, las personas embarazadas, las personas que tienen alguna discapacidad, las que padecen alguna enfermedad crónica como cáncer, diabetes, alguna enfermedad respiratoria o alguna enfermedad cardíaca. El público usuario, bueno, va a ser todo alumno o alumno docente que se encuentre realizando alguna actividad dentro del centro educativo. La sana distancia, pues ya la conocemos, es una distancia mínima de 1,5 metros. Señalética, pues es un cartel, un símbolo, un icono que da instrucciones por medio de una infografía, por medio de un dibujo, para poder colocarlo en algún determinado espacio común en el que se le tiene que informar a la población. Un residuo sanitario, es importante mencionar que el residuo sanitario no es lo mismo que un residuo peligroso biológico infeccioso. Más adelante lo vamos a ver, pero esta nueva definición que a lo mejor hemos empezado a escuchar de manera más continua de 2 años para acá, tiene que ver justamente con el residuo sanitario que se genera por el uso de algún pañuelo desechable, por el uso de, no sé, tal vez un pañuelo de tela que es utilizado para sonarse la nariz, para escupir, para todo ese tipo de situaciones que en algún momento se presentan, forman parte de lo que vendría siendo un residuo sanitario. Un chicle es un residuo sanitario, una colilla de cigarro es un residuo sanitario, un cepillo de dientes es un residuo sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el residuo sanitario va a ser clasificado como residuo sanitario y va a tener una disposición final correcta en una bolsa específica. Ya no va a entrar dentro de los inorgánicos y los orgánicos, va a entrar en un residuo sanitario que va a ser identificado, que va a ser dispuesto de manera muy similar a los orgánicos e inorgánicos en el bote de basura, o más bien en el camión de basura que comúnmente se utiliza para desechar la basura, pero la característica va a ser que va a estar identificado y que además va a estar rociado con una solución desinfectante. Ok, ¿cómo vamos a preparar el centro educativo para este regreso a clases? Bueno, pues va a haber medidas sanitarias específicas de higiene y limpieza. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, vamos a ver el proceso de desinfección, la limpieza de cisternas y tinacos, que es muy importante saber cómo está la cloración, el cloro libre residual, para que nosotros sepamos qué cantidad de cloro está manejando. Se tiene que lavar forzosamente ese tinaco o esa cisterna, porque bueno, ya lleva 2 años que está ahí, y recordemos que de acuerdo a la norma oficial mexicana 127 nos pide que tenemos que lavar nuestros tinacos por lo menos 2 veces al año. Entonces ahorita ya tendríamos que llevar 4 lavados y pues no se ha llevado ninguno a cabo. Por lo tanto, este lavado se tiene que hacer sí o sí. Los residuos y bueno, las buenas prácticas de higiene en el manejo de alimentos en caso que se den alimentos preparados o se lleve a cabo el procedimiento de preparación de alimentos. Entonces, bueno, nosotros le llamamos a este procedimiento de limpieza y desinfección técnica de triple balde. Vamos a utilizar 3 baldes distintos. Hay que enjabonar en una cubeta, se hace una jabonadura con detergente. Ese va a ser como el primer balde, lo que le vamos a llamar el primer balde, y esto va a ser con la finalidad de remover la suciedad que se encuentre en el centro donde vamos a empezar ya a reanudar actividades. Se va a enjuagar y se va a secar. Ese es el segundo balde, con un paño, con una jerga, agua limpia. Se van a retirar los residuos del detergente que pusimos por primera ocasión y se va a realizar el secado de la superficie. Y por último, la técnica del triple balde. En el tercer balde vamos a colocar igual una solución desinfectante con cloro, con yodo y con algún tipo de desinfectante a la concentración que ustedes
hayan comprado. Hay algunos desinfectantes que se utilizan directamente sin dilución. Hay desinfectantes que se tienen que utilizar con alguna dilución de acuerdo al porcentaje de cloro, en este caso, que ustedes compren. Una vez que esté removida toda la suciedad, los residuos del detergente que se quedaron en el primero y en el segundo balde se va a desinfectar con un trapo limpio y una solución clorada. Hay que evitar dejar residuos de esta solución. Y bueno, este es un ejemplo de lo que les comentaba hace un momento. Hay presentaciones de cloro que son al 4%, que son al 6%, 6.5%, 7%, 10%. En la ficha técnica del producto, es decir, en la parte trasera del envase, ustedes van a encontrar el tipo de dilución a la que viene ese producto. Hay presentaciones que creo que la comercial, la más común, la trae al 4%, pero finalmente ustedes tienen que checar. Yo les doy este ejemplo de esta presentación de distintos porcentajes y la concentración a la que tendrían que hacer las diluciones. Como nota, 20 gotitas van a ser 1 mililitro. Entonces, si ustedes utilizan hipoclorito de sodio, lo van a poder diluir a las concentraciones que aparecen en la pantalla, y si utilizan a lo mejor cuaternarios de amonio, a veces ellos ya vienen preparados para que se utilicen de manera inmediata. Fenoles, peróxido de hidrógeno. Aquí lo importante es que mantengan el área ventilada, que dejen secar al aire libre y que obviamente tomen la ficha técnica del producto y la sigan. Aquí no se vale que utilicen el chorrito, el chorrote, una tapa. Si en la ficha técnica dice una tapa o un chorrito o lo que ustedes indiquen, entonces, o bueno, lo que indique el producto, ustedes lo van a hacer así. De otra manera, entonces se tienen que apegar a lo mejor a lo que venga en la ficha técnica. A veces no viene en el producto pegado, a veces se los venden cuando se trata de cuaternarios de amonio, se los venden con su instructivo, con qué tipo de agua, todo lo que tienen que utilizar. Pero nosotros les damos la dilución con el desinfectante que es como más fácil de encontrar en el mercado, que sería en este caso el hipoclorito. Bueno, la limpieza de cisternas y tinacos es bien importante que se lleve a cabo porque muchas escuelas, lo que hemos observado en nuestras visitas de diagnóstico, es que muchas escuelas han perdido muchas cosas, se les han extraviado, se las han robado, han perdido las tapas de los tinacos. Entonces, toda la materia orgánica, los animales, todo lo que pues está en la intemperie llega y cae a esos tinacos. Por lo tanto, pues hay que comprarle una tapa y obviamente hay que lavarlos. Entonces, debe ser de un material resistente, perdón, y de fácil limpieza. En este caso, pues el plástico. El plástico es un material durable, es un material de fácil limpieza y que obviamente se puede desinfectar. No se deben introducir objetos en este depósito, solamente agua, porque para eso es. En caso de que no tengan como tal tinaco o cisterna y utilicen depósitos de agua, también tienen que tener tapas. Si, por ejemplo, utilizan tambos en algunas escuelas, tienen que estar tapados y tienen que estar clorados. Bueno, lo que se va a necesitar para el lavado, pues va a ser la escoba, un cepillo, una jerga, guantes, cubrebocas, un banquito, porque es importante, o escalera, una manguera, y sobre todo el banco, porque luego a veces los tinacos son tinacos muy grandes, utilizan tinacos cisterna, y obviamente requieren una escalera muy alta para poder entrar y poder salir, y obviamente la ayuda o el apoyo de alguien que los pueda ayudar a meterla. Y obviamente la solución de cloro o la que vamos a utilizar para desinfectar. Todo tiene que estar limpio. De preferencia, nosotros siempre le decimos, les sugerimos que utilicen una escoba nueva, o que la que vayan a ocupar esté limpia y desinfectada, que no vaya a tener polvo, pelo, algún residuo. Entonces van a preparar en una cubeta una solución con 8 mililitros, que aproximadamente es una cucharada sopera de blanqueador.
En este caso, este es el blanqueador comercial, que es el que les comentaba, el 4%. Y bueno, agua suficiente para aplicar en toda la cisterna. Vamos a impregnar el cepillo de la solución de cloro. Esto es con el tinaco o el depósito completamente vacío. Se va a tallar paredes, pisos y techos, pero sí les recomendamos que la persona que entre, pues que se proteja. ¿Por qué razón? Pues porque cuando ustedes ya entran al tinaco, este tinaco pues se va a impregnar del olor al cloro y puede ser muy tóxico para la persona que se encuentre haciendo esa actividad. Por eso es que hay que ponerse un cubrebocas y no hay que permanecer mucho tiempo allá adentro. Hay que estar de 10 minutos, en lapsos de 10 minutos, terminar lo más rápido que podamos. Una vez que pasen 20, 30 minutos en las paredes del interior, se va a enjuagar con agua, solamente agua, no vamos a meter para nada ningún detergente y vamos a sacar el exceso de agua con una jerga y en una cubeta. Como les mencionaba, pues tiene que ser lo más limpio que se puede. Hay pastillas de hipoclorito de calcio que se le pueden poner. Esto es para las cisternas, para los tinacos, para albercas, para todas las áreas donde se encuentre el agua. Entonces, una pastilla aproximadamente tiene el tamaño de una almendra. Entonces, una pastilla tiene 7 gramos. Aproximadamente vamos a poner esa pastilla para 3,000 litros de agua. Regularmente, el agua que cabe en un depósito que tenemos comúnmente en casa son 1,100 litros. Entonces, ahí nada más hay que hacer la conversión para poder darle, partir la almendra a lo que nosotros consideremos de acuerdo a la conversión que se va a hacer, de acuerdo a la cantidad de litros que pueda tener nuestro depósito. Comúnmente son 1,100 litros los tinacos que tenemos la mayoría de nosotros en casa, pero puede haber depósitos que son de mayor cantidad o cisternas que son de mayor cantidad, entonces se va a hacer la conversión. La pastilla que se utiliza comúnmente en el mercado es de 7 gramos para 3,000 litros de agua. Bueno, esta parte en la que nosotros tocamos el tema de agua, el agua o el sistema de aguas de la Ciudad de México tiene la obligación de mandar agua de calidad a nuestras casas. Sin embargo, pues todos sabemos que las tuberías de la Ciudad de México ya se encuentran un poco viejas, no todas han sido reparadas, no todas han sido reemplazadas, entonces la cantidad de materia orgánica que arrastra por todas esas tuberías es muy grande. Por lo tanto, es que nosotros siempre les pedimos que hagan una medición de cloro residual. ¿Esto con qué finalidad? El agua que nosotros vamos a utilizar para consumo, pues no debe tener cloro. O sea, esa agua nosotros pues la vamos a comprar del garrafón, vamos a tener algún filtro, vamos a utilizar a lo mejor alguna plata coloidal, algún yodo para hacer la desinfección, que es lo más común que se presenta. Pero el agua que utilizamos para servicios, baño, lavado de manos, lavado de trastes, debe contener cloro. Y la cantidad de partes por millón que debe tener de cloro es de 0,5 a 1,5 partes por millón. Hay distintas formas en que el agua se puede contaminar. El agua para uso y consumo humano, de acuerdo a la norma 127, se puede contaminar de distintas formas, pero las más comunes son las biológicas, cuando se encuentran bacterias, específicamente coliformes, que no es más que popó, y E. coli. Las físicas, la característica principal del agua es que es sin color, sin sabor, no debe ser turbia, no debe tener ninguna materia extraña, debe ser completamente transparente, como es el agua, tiene que tener sus características organolépticas. O química, debe estar libre de sustancias químicas, minerales, como el hierro, el manganeso, no debe tener ninguna agente patógeno, agente extraño. Entonces, el agua que está en contacto con materias primas, productos, superficies y envases debe ser potable. Debe contar alguna medida que va a garantizar la potabilidad. Si, por ejemplo, en el área donde ustedes, no lo sé, desconozco, pero si fuera el caso que se prepararan alimentos y, no sé, por alguna situación no compran garrafones y lo que compran lo que adquirieron fue un filtro,
Ese filtro debe garantizar que el agua que están tomando es un agua de calidad. Esa agua no debe tener cloro, debe estar libre de cloro, pero sí debe estar libre de patógenos. ¿Cómo lo van a saber? Pues solamente con un estudio bacteriológico. Y ese solo lo podemos hacer en un laboratorio. Si ustedes compran garrafón, pues en la empresa donde se compra el garrafón se les hace un estudio bacteriológico de manera muy periódica, por lo menos cada mes. Si compran en volumen, en el caso, por ejemplo, aquí de nosotros, cuando compran muchísimos garrafones para la oficina, para toda la torre de la secretaría, les envían un documento en donde les dan el estudio bacteriológico del agua que nosotros bebemos, que es un agua de garrafón de la empresa. Ajá. Entonces, si ustedes no cuentan con eso, tendrán que hacerle un estudio para garantizar la potabilidad del agua y además van a tener un registro y una bitácora. El registro y la bitácora no es más que el registro para que ustedes sepan cómo está de cloro el agua. El agua que van a tomarle la muestra con un clorímetro, con un aparatito que ahorita se les va a mostrar, se la van a tomar al agua que viene de la calle, el agua que a lo mejor está en la llave principal. Esa agua debe de contener cloro y debe estar a 0.5 a 1.5 partes por millón. Hay que hacer el monitoreo de cloro, hay que hacer el análisis microbiológico de esta agua y además hay que contar con un programa de desinfección y limpieza de manera permanente, ya sea una limpieza diaria o una limpieza exhaustiva. Entonces, como les mencionaba hace un momento, tiene que tener entre 0.2 y 1.5 partes por millón. Ese es el comparador visual, se llama clorímetro, el que tienen ustedes en su pantalla. Este clorímetro les va a determinar la cantidad de partes por millón de cloro con el que cuenta su agua. Entonces, en agua potable, pues hay un rango de 0.2 hasta 3 partes por millón, pero 3 partes por millón es demasiado. Lo que la norma maneja es de 0.2 a 1.5. También estar fuera de la norma, tener una medición de 3 partes por millón es una hipercloración, la cual puede dañar la piel, en el caso de lavado de manos, en el caso de bañarnos, puede dañarnos la piel, por eso no es recomendable tener una hipercloración. Y el pH de esta agua debe estar entre 6.5 y 8.5. Bueno, es importante que todos los baños, todos los insumos que existan en el área de lavado de manos, pues estén funcionando correctamente y que obviamente la llave funcione bien, porque a veces la llave está fea, está mal, está en mal estado, tiene moho, y entonces esa materia orgánica, si no se encuentra limpio, esa materia orgánica nos va a dar un falso negativo en la parte de la medición del cloro. Es importante saber perfectamente cómo está, en qué estado están las instalaciones para que no vaya a ser una medición falsa. Entonces, se van a enjuagar las celdas que ustedes ven ahí, van a agitar el comparador, ya que esté enjuagado, se llenan las celdas hasta el límite del aforo que nos está pidiendo el comparador. Aquí nos va a medir el cloro y de este lado nos va a medir el pH. Como tal, el aparato ya cuenta con una pastilla que nos va a indicar la cantidad de cloro. Se agrega una pastilla que trae ahí en la celda de cloro residual, sin que toque nuestras manos, se deja caer y una vez que se agrega la pastilla, se comparan las celdas. Siempre debe pintar rojo. No sé si alcanzan a ver en la imagen. Siempre debe pintar, perdón, rosa, dije rojo. Debe pintar rosita. Va a una escala de rosita muy tenue a rosa muy intenso, casi rojo, que ya es una hipercloración. Pero nosotros estamos justamente entre la celda 3 y la celda 4. Esa es la cantidad de cloro que siempre deben tener en sus instalaciones. Ahora, si ustedes quieren clorar con hipoclorito de sodio, en el caso de que a lo mejor almacenen su agua para lavado de manos en tinaco, en tambo, en garrafones para el lavado de manos, estas son las diluciones aproximadamente a las que se tiene que hacer la dilución. Por ejemplo, para un garrafón de 5 litros, un garrafoncito chiquito de 5 litros, en condiciones normales, en el agua, tienen que ser 10 gotas de cloro.
En un agua de dudosa procedencia le vamos a adicionar 15 gotas de cloro. En un garrafón de 10 litros, en uno de 20 litros, en un tambo, en un tinaco, para poder hacer una desinfección correcta. Sobre todo porque ahorita pues no conocemos cuál es la condición en la que se encuentran nuestros depósitos de agua, pero por eso es importante que se clore. Hay hipoclorito de calcio en pastilla, que era lo que les comentaba en un principio. Hay que lavar y desinfectar y se agrega la pastilla de 7 gramos por cada 3,000 litros de agua. Se mezcla y se esperan ciertos minutos para poder usarla. En este caso serían 30 minutos. Cuando se trata de desinfección del agua, les hablaba acerca de las gotas de plata coloidal o el yodo, el comercial, el que venden en el súper. Entonces, hay que agregar 2 gotas de plata por cada litro de agua en un recipiente de plástico o de vidrio. Es importante que en el caso de la desinfección tengan mucho cuidado porque a veces se utiliza envases de metal. Entonces, al momento de que se hace la desinfección, interfiere con el cloro o con el yodo o con la plata coloidal y no se lleva a cabo una desinfección correcta porque son 2 metales. Al final es cloro, que en ocasiones se puede convertir en vapor con el contacto con el metal, y entonces por eso es que es mejor que se haga en un envase de plástico. Se puede también utilizar yodo, que es lo que les menciono, y cuando es al 2% se va a utilizar 2 gotas por cada litro de agua, se mezcla bien, se espera a que la revuelvan, perdón, se esperan 20 minutos para usarla sin ningún problema. Los métodos de desinfección del agua, pues esos son los que aparecen ahí. Es la cantidad de gotas por litro. Ahí está la tabla. Ok, muy bien. Entonces, ahora hablando de los residuos, hace un momento les comentaba de los residuos sanitarios, pero bueno, nosotros ya hemos empezado a aplicar la parte de la ley de residuos sólidos y obviamente ya sabemos qué días pasan a nuestro domicilio o ahora en este caso a la escuela a recolectar residuos orgánicos o inorgánicos. Incluso ya hay depósitos que tienen color gris en ocasiones para la inorgánica, verde para la orgánica, naranja para el plástico, y ya se ha empezado a hacer una cultura de separación para reciclaje de todos estos residuos. Sin embargo, les comentaba hace un momento acerca de los residuos sanitarios. Un residuo sanitario no es lo mismo que un residuo peligroso biológico infeccioso, o como lo que mencionaban al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia estaban utilizando todos los residuos sanitarios en bolsas rojas, RPBI. El RPBI es otra cosa completamente distinta a lo que es un residuo sanitario. El RPBI contiene sangre, contiene tejidos, contiene órganos, que tiene que llevar una ruta y se tiene que trazar una ruta, a lo mejor en un hospital, por ejemplo. En un hospital sí se utiliza RPBI porque incluso se tiene un incinerador para el caso de órganos, para el caso de algún tejido que se tiene que incinerar. Y tiene que llevar una ruta específica para el traslado de estos órganos al exterior del hospital y al traslado al lugar donde estas empresas que realizan la recopilación de estos residuos se las tienen que llevar. Se tiene que entregar un manifiesto que tiene que estar avalado por la Semarnat. Pero es diferente. Esto solamente es un residuo sanitario y no tiene que ir en una bolsa roja, ni tampoco tiene que llevar el rótulo RPBI. Solamente tiene que ser como bolsa cualquiera, se tiene que rociar el contenido con una solución desinfectante que ustedes quieran y se tiene que entregar al camión de la basura con una etiqueta que diga residuo sanitario. ¿Ok? Entonces, bueno, volvemos nada más a recapitular los cubrebocas, los pañuelos desechables, las gasas, guantes, chicles, caramelos, cepillos dentales, abatelenguas, incluso las jeringas podrían llegar a ser residuos sanitarios. Sin embargo,
Si son jeringas que se encuentran continuamente, por ejemplo, si alguna de sus escuelas tuviera área médica, como en otras instituciones, las jeringas tienen que ir en un bote rígido rojo de RPBI porque se tienen que incinerar. Pero si solamente sacan una jeringa, pues entonces pónganla en residuos sanitarios. Muy bien. Como tal, el curso incluye la parte de buenas prácticas de higiene en el manejo de alimentos porque muchas instituciones tienen el servicio de comedor. Entonces, bueno, en este caso, nosotros nos basamos en las 5 claves para el manejo de alimentos que tiene tanto la Organización Mundial de la Salud como la norma 251, bajo la cual nosotros hacemos nuestras visitas de verificación. La primera clave es mantener la limpieza. La limpieza va a ser en todas las áreas, en manos, en personal, en instalaciones, en áreas, en sanitarios, en todo hay que mantener la limpieza. Se tiene que proteger los alimentos, hay que asegurarse que se encuentren libres de fauna nociva o que estén resguardadas en el caso de los alimentos que requieran un almacenamiento especial. Si son fríos, pues tendrán que estar en el refrigerador, si son calientes tendrán que estar a una temperatura adecuada para evitar la descomposición. Las temperaturas que nosotros manejamos de acuerdo a la norma y que está comprobado científicamente que no se van a echar a perder los productos, es a más de 60 grados centígrados, cualquier bacteria muere en una temperatura constante y obviamente cuando se trate de alimentos refrigerados, pues tendrán que estar a menos 7 grados centígrados. La segunda clave para el manejo de alimentos es separar los alimentos crudos de los cocidos. Nosotros le llamamos contaminación cruzada. Esta contaminación cruzada muchas veces se da incluso en nuestra casa. Utilizamos el mismo cuchillo que utilizamos para partir un queso, que es un producto de consumo inmediato que no pasa por ningún proceso de desinfección, y utilizamos para, a lo mejor, hacer un corte de carne cruda, o viceversa. Lo utilizamos para hacer el corte de carne cruda y lo traemos para hacer el corte de un queso o un jamón, que regularmente son productos que no requieren desinfección y que son de consumo inmediato. Ahí tenemos una contaminación cruzada. Y tenemos un alimento que es de consumo inmediato y tenemos un alimento que está crudo o que no está listo todavía para comer. ¿Muy bien? Hay que cocinar completamente. Les hablaba acerca de las temperaturas mayores a 60 grados. Si ustedes mantienen la constante de 60 grados o más para las carnes, está perfecto. Carnes rojas, pollo, sobre todo el pollo porque contiene, es muy probable que la carne de pollo es muy propensa a contener salmonela. Entonces, hay que utilizar los termómetros porque esa es la única forma de que vamos a saber a qué temperatura está. Y en caso de que utilicemos un alimento y lo queramos recalentar, hay que recalentarla completamente, no hay que calentarla por porciones porque el hecho de estar manipulando una y otra vez esa comida puede provocarnos también una descomposición. Las temperaturas seguras y el acomodo que tengan en el refrigerador es muy importante. No podemos estarla cocinando ni tampoco manteniendo a temperatura ambiente. No se guarda comida por mucho tiempo, aunque se encuentre en refrigeración. Hay cosas que aguantan incluso un año de estar almacenadas cuando se encuentran en congelación. Pero en el caso de la refrigeración, se tienen que consumir de manera casi inmediata. Si se llevan procedimientos de elaboración de alimentos infantiles, estos se tienen que consumir en el momento. Evitar guardarse o recalentarse porque tienden a descomponerse muy rápido y obviamente serán entregados a pequeños que son muy susceptibles a enfermedades gastrointestinales. Y bueno, por último es usar agua y materia prima segura. Hay que utilizar agua potable, hay que utilizar materias primas seguras y obviamente tener un control de operaciones en el que nosotros podamos tener en cuenta muchas consideraciones de algunas características organolépticas que tiene que tener cada producto. Si nos están vendiendo un jitomate, pues tiene que tener forma de jitomate, debe ser rojo, debe tener las características que tiene un jitomate. Un queso, pues si es un queso fresco, es un queso manchego,
es un queso añejado, debe tener las características que debe tener ese producto, sus características de origen. El agua igual, si se encuentra embotellada, pues tiene que estar a una sellada, bien cerrada, que no tenga ningún signo de que se ha violado el sello o el envase. Ok, entonces vamos a pasar a la segunda parte que les mencionaba, que forma parte de esta capacitación y que bueno, aquí es donde a lo mejor ya estamos muy habituados, sin embargo a veces se nos olvida. Las señaléticas, les mencionaba que hay algunas que tenemos en nuestra página y en todas las páginas de la Ciudad de México están contenidas mucha información para poder ponerlas en sus zonas que sean como de mayor riesgo o que sea un área común. Entonces, hay que colocar letreros que indiquen la sana distancia. Estos letreros van a ser de forma que no sean tan pesados, que no traigan tantas letras, que a lo mejor sea un dibujo que llame la atención a los niños, que sean de fácil entendimiento, que tengan colores, tal vez. Digo, hablo de esta parte porque se lo vamos a dar a niños de primaria y secundaria, a lo mejor en licenciatura, en otros ya podríamos utilizar otro tipo de señalética, pero cuando un niño ve un dibujo o un color, es más fácil que quede grabado en su memoria el hecho de que tiene que guardar la sana distancia, de que tiene que lavarse las manos, de que tiene que hacer ciertas cosas de manera muy recurrente o habitual, que se haga un hábito. Hay que colocar letreros para las zonas que no se van a ocupar, bancas, que en ocasiones pues se ocupaban bancas donde había 3, 4 niños, a lo mejor en el área de patio, pues ahora hay que reducirlas, hay que colocar cancelaciones, taches, lo que sea, para que el niño pueda identificar que a ese lugar no se puede sentar. El uso obligatorio de cubrebocas, que se encuentre una señalética en todas las áreas, desde la entrada, en el salón, en el baño, en áreas comunes, sobre todo. Y si no hay flujo de aire continuo, más, ser más enfáticos en esa parte. Hay que colocar gel antibacterial, tiene que estar al 70% de alcohol y sería muy bueno colocar señaléticas en donde se indiquen dónde están estos dispensadores. Las señaléticas con el aforo máximo de las personas que van a ingresar al lugar, al salón, como ustedes lo determinen de acuerdo a su capacidad, y los flujos de entrada y salida en los centros educativos. Le llamamos flechas unidireccionales. Donde van a entrar no puede ser el mismo lugar donde van a salir. Si por alguna situación no hay posibilidad de hacer una entrada y una salida, pues entonces que sea ordenado y que sea guardando la sana distancia. Y bueno, en el caso de salas de espera o banquitas, como les mencionaba hace un momento, igual se tiene que promover la sana distancia de aproximadamente 1.5 metros. En caso de que haya escaleras o rampas, igual se debe implementar esa parte de pedirles mediante señaléticas el que eviten tocar ¿cómo se llama? El barandal para el tránsito, ¿no? O que si lo hacen, estén continuamente limpiando. El personal de limpieza tiene que estar limpiando y desinfectando. Colocar flechas de flujo unidireccional de subida y de bajada. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues porque finalmente son niños, se les va a olvidar y por donde suben, los mismos van a querer bajar y van a chocar. Entonces, si se ponen flechas y son grandes y son vistosas, son de colores, a lo mejor va a haber un poquito más de organización. El uso de protección personal va a ser complicado en la parte en la que a lo mejor pues traigan careta, traigan gogles o traigan el cubrebocas. Sin embargo, igual, volvemos al mismo punto. Hay que poner señaléticas, hay que invitar a la parte del uso obligatorio de cubrebocas y obviamente seguir teniendo la parte de promoverlo continuamente. A lo mejor estar al pendiente, el profesor, no sé cuántos niños van a entrar de principio, pero estar combinando a los papás, e incluso al salir de la escuela, aunque ya no estén, pues sí, comentarles, ¿no?
fuera de la escuela también tienen que traer el cubreboca porque están en la calle. Siempre les comentamos que si no encuentran alguna señalética, alguna infografía, en la página de nosotros o en la página de la Ciudad de México, son de dominio público, no tienen derechos de autor y son para que toda la población los pueda utilizar, los pueda pegar. Ya si ustedes quieren hacer a lo mejor unos más especializados con el logotipo de la escuela, lo pueden hacer, pero hay que hacerlo de manera continua. Hay que evitar las ceremonias o festividades para que se evite la aglomeración. Sé perfectamente que estamos en semáforo verde, sin embargo, hay que evitar en la medida de posible que se aglomeren porque, repito, como son niños, se bajan el cubrebocas, no lo traen, se les cae, lo pisan, lo mojan, no se lo cambian. Promover esa parte de que a lo mejor traigan repuestos, 2 o 3 repuestos de cubrebocas para evitar esto y al momento de que se moje, se rompa, suceda cualquier eventualidad, ellos tengan un repuesto. Como tal, como institución, ustedes tendrán que establecer un programa de limpieza y desinfección de áreas comunes para poder estar haciendo su limpieza o utilizar horarios. Estos horarios son de mucha utilidad en el caso de que haya rotación de personal para que al momento de que termine cada turno se lleve a cabo la limpieza y la desinfección de ese turno y entre el otro. Entonces hay que establecer horarios alternados de comidas, de actividades entre grupos y que, bueno, la asistencia de los alumnos pues es decisión tomada por el Consejo Técnico Escolar, de acuerdo a los padres de familia, de cómo ustedes lo indiquen, y pues se tienen que ajustar a esas medidas, ¿no? Es obligatorio el uso de protección personal, hay que colocar señaléticas evitando tocarse cara, nariz, boca y ojos, y si lo hacen, lo tendrán que hacer con las manos limpias. Hay que cubrirse nariz y boca, es promover el estornudo de etiqueta, evitar el saludo de mano, beso, abrazo, explicarles cómo es la separación hoy día de los residuos sanitarios, orgánicos e inorgánicos. En el caso de la población, que sepan dónde se tienen que llevar, identificar esos botes, ponerle color, lo que ustedes quieran para que se puedan identificar de manera más fácil. Hay que proporcionar suficiente gel, suficiente agua, jabón, que este jabón de preferencia sea jabón líquido. La razón es la siguiente, nosotros hemos observado que la gente comúnmente no tiene como que la habilidad para lavarse las manos y con las manos sucias utiliza el jabón de pasta, lo ensucia y el siguiente usuario trae las manos igual sucias, lo vuelven a agarrar, o sea, es una cadena de suciedad, de mugre. Entonces es mejor poner un dispensador con jabón líquido, utilizarlo, enjuagarse y secarse con una toalla de papel sanitaria para que se pueda tanto cerrar el grifo o abrir la puerta y desecharla, tener dispuestos botes. Los botes pueden ser de 3 tipos. Tapa normal, como la que conocemos, tapa oscilante, que es como la de columpio, y la tapa de accionamiento de pedal, que se acciona, obviamente, como lo dice su nombre, con el pie. Y bueno, en el caso de las barras de acrílico para atención de papás en el área administrativa, son válidas, están permitidas, pero obviamente tienen que estar bien distribuidas, bien pegadas para que no se estén cayendo, para que verdaderamente cumplan la función que tiene como objetivo. Evitar escupir. Si lo tienen que hacer y ya no tienen opción, pues que lo hagan en un pañuelo y que este pañuelo lo desechen en los residuos sanitarios. Si algún niño, hay que concientizar, esa parte es súper importante, hay que concientizar a los papás de que si algún niño se encuentra con alguna sintomatología, no necesariamente de COVID, pero que tenga alguna sintomatología de algún resfriado o de que desconocemos la etiología de los signos, dificultad para respirar, dolor en articulaciones, dolor muscular, dolor de garganta, mialgias, artralgias, no acuda al centro escolar, se quede en su casa, se le dé seguimiento puntual y que también los papás avisen. ¿Por qué? Pues porque ese niño estuvo en contacto con otro tipo de niños, a lo mejor en el momento de lunch, que es el momento en el que se van a quitar el cubrebocas, no tuvieron el cuidado, estornudó, entonces es responsabilidad y corresponsabilidad
el hecho de que nosotros podamos avisar que nuestros hijos están enfermos, que tienen alguna sintomatología, no llevarlos, que haya un filtro y que ese filtro esté pendiente de todas las eventualidades que puedan ocurrir. Por eso esa persona tendrá que registrar la temperatura en un formato que se le va a dar al niño, o bien que ustedes van a tener. Eso es a la libertad que ustedes deseen, pero tienen que tener un control de las personas que entran al centro de escolar, ¿no? Hay que utilizar que tengan el cubrebocas, que se queden en casa en caso de cualquier síntoma. En caso de que haya una persona que tenga la temperatura elevada, febrícula, hay que designar un área de estancia en el momento y de aislamiento, y hay que llevarlas a su casa, que se vayan a su casa, que se hagan la prueba y podrán presentarse después de 14 días. Si hacen la prueba, pues a lo mejor es antes, a lo mejor solamente se trata de un resfriado y hasta que se mejore, pues va a poder presentarse. Entonces, bueno, el lavado y la desinfección de manos es al acceder al inmueble, antes y después de comer, antes y después de ir al baño, antes y después de atender un alumno, de toser y estornudar, si estuvieron en contacto con basura y siempre que las manos estén visiblemente sucias. Entonces, les comentaba, hay técnicas para el lavado de manos y hay técnica para la desinfección de manos con alcohol gel. Están en nuestra página, están en la página de medidassanitarias.covid. Este manejo que les comentaba tiene que ser de manera muy responsable. Lo tenemos que rotular, hay que rotular el bote y la bolsa. Se identifican con el rótulo residuos sanitarios y no debe de rebasar el 80% de su capacidad. O sea, no puede estar así sobrellenado y entregarlo. No, tiene que estar por lo menos al 80%, vaciarlo si es que las actividades se siguen dando y volver a poner otra bolsa y volverlo a vaciar hasta que esté al 80% de su capacidad. Hay que impregnar la bolsa al interior y al exterior de la solución que les comentaba. Esta puede ser con una dilución que ustedes hagan o bien con una solución desinfectante que compren. Hay que sellarla para que se evite cualquier derrame. Y bueno, obviamente hay que mantenerla alejada de alimentos, agua o incluso de las personas. Hay que notificarle al personal de limpia que se trata de un residuo sanitario y hay que lavar y enjuagar ese bote, no porque sea un bote de basura, tiene que estar sucio, tiene que estar limpios y desinfectados. La fase 3, que es el control de ingreso y egreso. Bueno, el ingreso, ante la presencia de un caso sospechoso, un trabajador que esté durante la jornada, ustedes tienen que hacer la notificación y tienen que llevar un protocolo, una bitácora de todo esto y darle un espacio a la persona que en caso de que al ingreso tenga fiebre, tenga signos visibles de que está enfermo, lo van a colocar en un espacio muy apartado del resto y van a canalizarlo para que se vaya a su domicilio y lo van a invitar para que se vaya y se haga la prueba. Ajá. El control del ingreso, pues obviamente, como les mencioné hace un momento, se tiene que evitar las aglomeraciones, tiene que ser la toma de temperatura lo más rápido que puedan, el registro. Tiene que estar un dosificador, un dosificador, sí, para poder dotar de gel alcoholado. Y obviamente al momento de que se le dé el gel, no es necesario ya, eso es importante que se los comente, no es necesario, se han hecho muchos estudios y no está comprobado que un tapete nos va a dar efectividad. O sea, ya se comprobó durante estos 2 años que se han hecho estudios y que no es tan viable. Entonces, mucha gente lo sigue utilizando, está perfecto, no hay ningún problema, pero nosotros como tal ya no lo exigimos. O sea, dentro del protocolo de medidas de seguridad ya no lo exigimos, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta esa parte. Hay muchas personas que lo siguen utilizando una jerga impregnada de cloro y no hay ningún problema. Muchas personas también utilizan la parte de las nebulizaciones cuando ingresamos a algún lado.
Es lo mismo que ocurría con las cámaras que en un primer momento empezaron a salir y la OMS dijo que no era necesario eso porque te ponía más susceptible y había personas que eran muy susceptibles a los cuaternarios de amonio que se le agregaban a todo el sistema de aspersión que tenían esas cabinas. Entonces, ni el tapete sanitario, ni tampoco la desinfección que se hace cuando uno entra es obligatoria y también creo que no es recomendable. O sea, incluso porque a veces nos rocían y hasta nos ensucian la ropa o nos la despintan, ¿no? Entonces, no es necesario que le pongan gel, que le midan la temperatura y que la registren en una bitácora, es suficiente. Obviamente, pues tiene que ver mucho la responsabilidad de cada padre de familia o incluso como docente, que también, pues si se siente mal, no acuda a laborar. Entonces, bueno, hay que tener un protocolo, una forma de actuar en el momento en el que nosotros evidentemente veamos a una persona, un trabajador que se encuentre con signos y síntomas relacionados con COVID, pues bueno, se puede llamar de inmediato, se va a llamar a los papás, sobre todo si son menores de edad, se tiene que acudir al centro de salud, se tiene que hacer una prueba y obviamente se tiene que aislar hasta que esté la prueba y se tiene que dar un tratamiento en el caso de que sea positivo y que, bueno, obviamente también tiene que llevar su prueba negativa al término del tratamiento. Si ustedes detectan uno o más casos sospechosos, hay que llevar a cabo el monitoreo de su grupo, porque obviamente se tiene que tener en observación al resto de los alumnos. Entonces, se puede llamar a Locatel o se puede llamar a la jurisdicción para notificar la presencia que hay de casos en esa área, si por ejemplo ya son 3, 4, y hay que darle seguimiento al estado de salud de las personas que llegaran a salir positivo. Esa área hay que limpiarla y desinfectarla como utensilios de uso común. En el caso, por ejemplo, no es el caso porque son primarias y secundarias, pero en guarderías se tiene que hacer una limpieza y desinfección de juguetes, de bancas, de todo lo que está ahí, se tiene que limpiar, ¿no? Evitar los peluches, los tapetes, todo eso se tiene que limpiar y desinfectar y dejar en resguardo al grupo, porque si son muchos casos, pues va a haber lógicamente un contagio de manera general, ¿no? El retorno de estos tendrá que ser solamente con el alta, en donde les den la titulación de anticuerpos ya baja o que tuvieron la enfermedad, pero que ahora ya, pues ya no la tienen o que ya no tienen ningún signo y síntoma, que ya no presentan fiebre, ya no hay tos. Entonces, al momento que se vayan, se tendrá que igual desinfectar las manos. Hay que permitirles a los niños que se las laven, si no se puede por tiempos, porque a lo mejor el aforo es muchísimo y el espacio es muy pequeño, pues bueno, que se desinfecten las manos para que salgan. Obviamente después de salir de ahí se tienen que retirar a su domicilio, no pueden hacer congregaciones en la parte de afuera. Sí tendrá que ser ya una situación de cada escuela, cómo lo maneje, pero regularmente siempre afuera de las escuelas a veces hay vendedores de alimentos. Eso es muy importante que ustedes lo regulen, porque bueno, finalmente el hecho de que haya vendedores, que se esté vendiendo algún alimento, que se esté vendiendo alguna cosa que a los niños les interese, va a generar que haya aglomeraciones de personas, ¿no? Incluso afuera de la escuela ustedes pueden colocar señaléticas para que sigan manteniendo la sana distancia, sigan manteniendo el cubrebocas puesto, todo lo que ustedes hacen afuera, que también se preserve adentro, que también lo hagan afuera para evitar contagios. Ok, dentro de las aulas es obligatorio. Ya ahorita a lo mejor no es tanto que lo trasladen al exterior. Algunos no cuentan con esa infraestructura y entonces van a dar las clases de manera presencial dentro del salón de clase que comúnmente lo hacían. Si tienen ventilación que tiene que ver con ventilación natural con ventanas, hay que abrirlas lo máximo que sea posible, ventanas, puertas,
Hay que evitar el uso de ventiladores en la medida de lo posible, hay que promover la ventilación natural. La distancia por lo menos de 1.5 metros y los dispensadores de gel dentro del salón, a la entrada sobre todo. Que sean los grupos reducidos y de otra manera, pues que sean entonces a lo mejor divididos por ahora, que se haga una mezcla híbrida, pero que ya empiecen a acudir de manera más frecuente. Que los alumnos de una u otra forma se pueda conservar por mucho más tiempo dentro de las aulas del cubrebocas, que eviten quitárselo. Es complicado y más ahora que ha hecho mucho calor, es muy complicado, pero hay que promoverlo. Tanto los alumnos como los maestros, ¿no? En caso de que haya biblioteca, pues igual hay que promover el uso obligatorio de cubrebocas, colocar gel en las distintas áreas. Hay que distribuir las mesas de tal forma que haya una sana distancia. Y bueno, una vez que se consulten los materiales, hay que proceder a una limpieza y desinfección continua porque probablemente lo va a usar otra persona y entonces puede haber ahí un contagio. Hay que minimizar los tiempos de recreo y bueno, hay que sacarlos por grupos. Hay que solicitar que se laven las manos antes de tomar sus alimentos, después de tomarlos, entonces sí ingresar al salón. Hay que realizar pequeños descansos si la infraestructura lo da, si no, podemos seguir con la ventilación natural de las ventanas y las puertas. Y bueno, en este caso ya no es tan común, pero si hubiera juguetes, balones, objetos de uso personal, evitar que lo hagan. En el caso de los talleres, pues es complicado, pero se va a tener que adaptar o se va a tener que implementar otro tipo de talleres o que a lo mejor se haga en grupos reducidos o no lo sé, tendría que ser como darle una renovación a esa parte de los talleres, en el caso, por ejemplo, de los instrumentos de viento, sobre todo porque pues eso al final del día contiene gotículas que si están contagiados, pues obviamente van a dispersar estos aerosoles a lo largo de toda el salón. Entonces hay que realizarlo, hay que promover que se realice en lugares abiertos y como les mencionaba, hay que promover la ventilación natural, que se disminuya en la medida de lo posible el número de alumnos y que, bueno, se limite el uso de intercambio de instrumentos. Hay que evitar que se haga el intercambio y que cada estudiante tenga sus materiales para que no se estén compartiendo, para que no se estén rolando ese tipo de cosas y que, bueno, en el caso de que lo haya, que se lleve un proceso de desinfección y sanitización de los objetos que se pudiera llegar a compartir. No sé, me estoy imaginando a lo mejor una computadora, que tengan los consumibles necesarios, que haya material de desinfección, de limpieza, para que se puedan estar limpiando entre alumno y alumno. Si hay cocina, teatro, se tienen que implementar distintas medidas para que estos talleres se sigan llevando a cabo, pero obviamente que sean con la mayor seguridad. En el caso de las prácticas en laboratorio, pues hay que priorizar lo mismo, ¿no? Cuando nosotros realizamos los lineamientos, se buscaron todas las áreas de oportunidad que pudieran tener en esta parte. Y bueno, llegamos a la conclusión que era mejor planear las prácticas para que se priorizara las mínimas indispensables que se tengan que llevar a cabo. Se tendrían que reorganizar en áreas de trabajo porque también tiene que haber una separación, reducir el número de estudiantes y que obviamente también se preserve la sana distancia, las flechas de uso unidireccional, que a lo mejor ya utilicen cofia, guantes, que tengan un contenedor para esto, que sea desechable. Entonces, ahí le tendrían que dar ustedes el valor que ustedes consideren para las prácticas. Tendrían que traer ya su uniforme y si no fuera desechable, pues entonces se lo tendrán que llevar y tendrán que garantizar la limpieza y desinfección del mismo. Lo mismo, que tengan el material y los insumos disponibles para hacer la desinfección continua de mesas, mecheros, de todo lo que se vaya a utilizar. Y que, bueno, obviamente no haya una entrada de personas ajenas. Si está un grupo que no entre,
porque, bueno, ahí puede haber contaminación. Promover la ventilación y en caso de que sea pues muy necesario la intervención de una persona que sea externa, pues se tendrá que hacer un filtro para que pueda ingresar. Si el equipo no es desechable, que sería lo ideal, si el equipo es un equipo que se puede reutilizar, hay que garantizar que este equipo se lo lleven y lo traigan, pero ya limpio y desinfectado. Pues hay que priorizar igual, por ejemplo, en el caso de las prácticas de cómputo, les mencionaba hace un momento, o sea, hay que garantizar la limpieza y la desinfección entre alumno y alumno, haciendo una limpieza continua de lo que tiene que ver con mesas, lo que tiene que ver con teclados, pantallas, todo lo que tiene contacto con la persona que está usando. Si hay actividades deportivas, pues lo mismo. Es importante que se lleve una limpieza continua en las instalaciones, una desinfección. Cuando se desocupe, se desinfecta, se sanitiza y puede entrar otro grupo. Hay que pues procurar que se realicen actividades de manera individual. Por ahora hay que evitar las que tengan que ser con gran concentración de personas y que, bueno, si tienen sed, necesitan hidratarse, pues que lleven su botella de agua identificada y que se limite el uso de bebederos, si es que los hay. En los comedores, pues igual se tendrá que priorizar la sana distancia y obviamente se tienen que estar igual desinfectando, se tienen que estar limpiando las mesas y en caso de que se puedan poner cuatro personas, pues que tengan nada más la sana distancia. Para la entrega de desayunos, pues deben de ser de la misma forma, tienen que estar limpios, desinfectados. Si les mandan lunch a los niños, pues solamente ese lunch es el que se van a estar comiendo los pequeños, evitar estar haciendo intercambio, y bueno, obviamente la desinfección de la mesa, de todo se va a llevar igual a cabo con desinfectantes de su preferencia. En caso de que haya cooperativas, cafeterías, pues igual, el personal encargado del área de preparación de alimentos tendrá que estar capacitado en manejo higiénico de alimentos, tendrá que tener su constancia. Si lo amerita, se tendrá que poner una barrera física. Si solamente hay una o dos personas y esa misma persona que sirve se encarga de cobrar, pues tendrá que usar un guante para poder garantizar la limpieza y a pesar de que traiga el guante se tendrá que lavar las manos, ¿no? Entonces igual debe estar protegido, debe traer careta o guantes o equipo de protección de su preferencia, pero tiene que traer cubrebocas. En las unidades de transporte escolar, perdón, también deben de ser limpiadas, deben de estar desinfectadas, hay que tener una bitácora de limpieza, promover la sana distancia, igual incluir el uso de cubrebocas obligatorio. Si hay oportunidad de que la parte en donde va el chofer y los pequeños en la parte de atrás esté limitada por una barrera protectora, está bien. Si no, no hay ningún problema siempre y cuando se mantenga la sana distancia. Y bueno, promover, abrir ventanillas para que pueda entrar el aire y se pueda ventilar. En el área administrativa, pues es lo mismo. Tiene que haber gel, el cubrebocas tiene que ser forzoso, su equipo de protección personal. Lo mismo, hay que limitar el uso de utensilios, o sea, no te presto la pluma, cada quien trae su pluma, cada quien trae su lápiz, cada quien en el uso de copiadoras, por ejemplo, sí es importante tener ahí un gel para al momento que terminamos de usar la copiadora, nos ponemos gel y seguimos con nuestras actividades, o si preferimos lavarnos las manos, está perfecto. Evitar consumir alimentos dentro de oficinas. Sanitarios, pues lo mismo, ya lo mencioné, hay que estar dotados de los insumos, agua, papel, jabón, hay que tener una parte de bitácora para que se pueda hacer una limpieza diaria, registrarlo como limpieza diaria constante y una que sea de manera, le llamamos nosotros exhaustiva, pisos, paredes, techos y que lo tengan documentado. Que haya agua, alcohol gel, toallas desechables o pañuelos si es que se requieren y que los cestos estén identificados. Si la ventilación es natural, es mejor. En caso de que la ventilación sea
con aire acondicionado, pues se tiene que saber qué tipo de filtro se utiliza, si es filtro reutilizable o es filtro desechable. Si es filtro desechable, se tendrá que desechar en residuos sanitarios, como les mencioné en un principio, y si es un filtro reutilizable, se tendrá que lavar, se tendrá que desinfectar y se tendrá que volver a colocar con las medidas de higiene que el proveedor marque o la persona que haga el recambio o el mantenimiento lo debe tener presente. Bueno, debe haber comités de salud, entonces se debe integrar, que puede estar constituido por padres de familia incluso. En el caso del comité de salud, muchos papás de las mesas de alumnos quieren estar integrados para que sepan, ¿no?, el seguimiento. Lo pueden hacer, eso es a la libertad que ustedes quieran, pero pues igual pueden hacer la mención cada semana, cada mes, cada que ustedes gusten, de las atribuciones que tiene este comité. Se va a generar una base de datos con los alumnos de cada grupo, así como de los docentes, y se va a realizar un monitoreo diario de cada alumno. Este monitoreo no es que todos los días estén así al pendiente del estado de salud del niño. Esto lo pueden ustedes simplificar con el filtro que van a tener. El filtro que ustedes tienen en la puerta lo van a poder implementar con un formato en donde venga su temperatura, su estado de salud, qué temperatura es la que están tomando, y entonces ahí ustedes van a realizar sus monitoreos del estado de salud de los niños. Hay que realizar solamente el seguimiento en caso del estado de salud de los sospechosos o los positivos, y hay que informar diario a los padres de familia y a las autoridades cuál es la situación epidemiológica del grupo. En caso de que haya un caso sospechoso, se tiene que avisar mediante circular, WhatsApp, el medio de comunicación que ustedes tengan con los papás, lo van a hacer para que los papás sepan cuál es el estado de salud de cada grupo. Y bueno, hay que compartir la información que se recabe en caso de que sea necesario cuando haya algún caso sospechoso o algún caso confirmado. Pues bueno, es bien importante que tengan un apoyo psicoemocional porque están pasando por un periodo bien complicado todos los niños en general. Llevan 2 años confinados, ha sido muy complicado para ellos las clases a distancia. Van a regresar, pueden presentar distintas sintomatologías, pueden presentar miedo, ansiedad, no quieren ir tal vez, probablemente porque a lo mejor hubo un caso en su familia, tal vez perdieron a alguien de su familia y es muy comprensible, por eso es que siempre se les pide pues que vayan haciendo como un diagnóstico general los profesores de cómo se encuentra el grupo, cómo lo ven, para que poco a poco se vayan incorporando y a los chicos que encuentren con alguna situación especial se les apoye de manera más cercana para que puedan incorporarse. Finalmente los niños no conocen a sus compañeros, los conocen por una pantalla, pero realmente nunca han tenido una interacción, entonces es importante esa parte del apoyo que les den. Hay que hacer énfasis en los aspectos positivos de regresar a clases, que bueno, ya ustedes son expertos en el tema, cómo poder llegarle a los niños, tanto a los niños como a los papás, y bueno, darle esa seguridad como papá a los hijos de que el regreso es lo mejor, que el regreso va a ser un regreso ordenado, que ellos vean, que se sientan seguros y que no tengan miedo, porque muchas veces esa parte es muy la que los lleva a los niños a los temores, ¿no? El que como papá no se les dé la seguridad. Y bueno, hemos notado que a veces los niños toman el miedo justamente de los papás, porque los papás tienen miedo de que ellos vuelvan, pero ellos ya quieren regresar, ellos ya quieren experimentar lo que siempre va a tener que ir poco a poco, va a existir ciertas restricciones, pero bueno, por lo menos van a salir de su casa, que es lo importante, van a interactuar y ya no van a estar encerrados. Entonces, todos los sentimientos que los niños empiecen a expresar, es importante que ustedes los tomen en cuenta. Hay que darse el tiempo para eso. Y bueno, se tiene que identificar a los alumnos con altos niveles de ansiedad o que a lo mejor muestran un deterioro de salud mental o bajo rendimiento escolar y hay que remitirlos con un especialista para que se les dé el seguimiento, porque puede ocurrir.
Bueno, en los anexos les comentaba que vamos a encontrar prácticamente toda la infografía, los productos químicos que ya están avalados para hacer la desinfección. Estas son las técnicas del triple balde y las diluciones a las que tiene que ir, cómo lavarse las manos, son las que vimos a lo largo de nuestra capacitación, la desinfección, la separación de residuos sanitarios. Este es un ejemplo, no es que así tenga que ser, es solamente ilustrativo, pero que les puede servir. Ahí está cómo tiene que ir la colocación del filtro sanitario. Hay que colocar al personal con su equipo de protección, hay que colocar las flechas unidireccionales, estaciones de lavado de manos y además estaciones de dispensadores de gel alcohol. Se debe utilizar cubrebocas obligatorio, el uso de cubrebocas, a lo mejor que les comenten que traigan 2 de repuesto para cualquier cosa al momento del refrigerio, de la comida, que se lo puedan quitar y a lo mejor se les cae, lo pisan. No están acostumbrados todavía a esto, es algo nuevo para muchos, si no es que para la mayoría. Entonces, que traigan de repuesto algunos cubrebocas. Los recursos, pues bueno, son todos de los que nosotros nos hemos basado para hacer todos estos cursos de capacitación. Los tenemos puestos en nuestra página. Adicional a hay uno que es de saneamiento básico, que toma los 5 ejes que nosotros calificamos y que también aquí los he mencionado, que son la disposición correcta de residuos, el agua, la buena calidad del agua, el lavado de manos, el manejo higiénico de alimentos, los sanitarios, cómo deben de estar. Es prácticamente lo mismo. No es el caso, pero en ocasiones nos han tocado denuncias de que hay fumadores en las escuelas, está prohibido. Buenas prácticas de higiene, que es enfocado a los manejadores de alimentos y que sería de mucha utilidad si es que en sus planteles tienen el área de cafetería para que todas estas personas tomen el curso y se les dé su constancia. Bueno, va de la mano con productos de la pesca. Ok, bueno, pues eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que gusten hacerle a la maestra, lo pueden hacer por medio del chat o activando su micrófono, como gusten. No, maestra, me parece que no hay preguntas. Perfecto. Muy bien, pues me dio mucho gusto saludarlos y pues que haya mucho éxito en este regreso. Y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos para eso. Las presentaciones se encuentran en nuestra página. Es importante que las vean nuevamente si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y en el caso de los manejadores de alimentos, sí es importante que tomen la capacitación en manejo higiénico de alimentos. Igual está en nuestra página, es de manera virtual. Tienen que descargar el material, se les hace un examen y bueno, tendrán que contestar las preguntas de manera correcta para que se les emita su constancia. De acuerdo, sí tenemos una pregunta en el chat de María Elena Trujillo. Ella pregunta, ¿qué tipo de cubrebocas nos recomienda? Pues mira, el cubrebocas que ahorita se está utilizando más es el cubrebocas tricapa, el normal, el azul, o como este que tengo aquí, que es negro. Sí es importante que vean y que compren un cubrebocas en tiendas. Yo la verdad no les recomiendo que los compren en los tianguis, esa es la realidad, porque nos hemos dado cuenta que no cuentan con las medidas, o sea, es tela que atraviesa las partículas porque no son originales, porque los hacen, no sé de qué material. Entonces es mejor comprarlos en una tienda que tengan un empaque. El KN95 y el N95 están diseñados cuando en un principio de la pandemia era muy desconocido para todos nosotros el virus y entonces pues mucha gente los empezó a comprar, incluso se elevaron el precio. Hoy día son más económicos, sin embargo, considero que para los niños ese es todavía muy asfixiante, o sea, son pequeños, son niños de primaria, secundaria, que todavía
les cuesta mucho trabajo esta incorporación. Entonces, podría ser algo así, tricapa. Digo, hay muchos muñequitos y cosas así que les han impreso en los cubrebocas. Y bueno, invitarlos a que traigan 2 o 3 cubrebocas extras. Regularmente lo que yo he visto últimamente en las guarderías que ya empezaron a dar servicio es que les solicitan que traigan una bolsa Ziploc para los sucios y otra bolsa para los limpios. ¿Qué sucede? Que cuando los niños salen traen sus 2 bolsitas y ya traen los sucios que utilizaron en el día, que a lo mejor, o que se les rompió un resorte, o que a lo mejor los mojaron, o que se les cayó y lo pisaron, lo traen en los sucios y el limpio lo utilizan para poder salir. A lo mejor no lo utilizan por alguna de las situaciones que les acabo de mencionar, simplemente que la vida útil de un cubrebocas, de acuerdo a todo lo que se ha estudiado, es de 4 a 6 horas. Entonces, si no es que se moja o le pasa cualquier otra cosa que les mencionaba hace un momento, pero usándolo, pues te puede durar de 4 a 6 horas y lo tendrás que cambiar. Entonces, si pueden utilizar que no sean desechables y que a lo mejor utilicen de los reutilizables que son de tela, es válido. También es válido, siempre y cuando sea de una tela que sea gruesa, que no sea tan delgada, porque el tema en los cubrebocas que son de tela, a veces, como justamente estos les asfixian, utilizan unos de tela muy delgada y atraviesa así justamente el flushing de la saliva y no es tan fácil que puedan tener una protección. Gracias, maestra. Son todas las preguntas que hay. Perfecto. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. La Junta de Asistencia Privada en la Ciudad de México le quiere hacer entrega de este reconocimiento a la maestra Marlene Sandoval Castañeda por su participación en la sesión de formación y desarrollo, medidas de protección a la salud que deberán cumplir las escuelas de nivel primaria y secundaria, impartido el 18 de octubre del 2021, y firma Sergio Gómez Sainz, jefe del Departamento de Capacitación. Muchísimas gracias. Este reconocimiento también se lo vamos a hacer llegar por correo electrónico. Claro que sí, les agradezco mucho y mucho éxito. Muchas gracias por todo y gracias por su atención. Gracias, maestra. A los participantes ya les pusimos en el chat la liga para que nos hagan favor de evaluar la capacitación, y me voy a permitir también invitarlos al foro que será el día 26 de octubre, de 4 a 6 de la tarde. Es el foro virtual de análisis y discusión, regreso a clases hacia una construcción colectiva de alternativas de acción educativa. Nos dará mucho gusto verlos ahí. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, que pasen buena tarde. Muchísimas gracias.